Aún así, digamos, podemos corroborar que se trata de un objeto que cumple con una función práctica, ¿no? No deja de lado la tecnología. Podemos ver aquí, en este momento, década de los 80, la inyección de aluminio es una tecnología, digamos, de punta que está siendo utilizada en objetos impensados, en este caso, como sería un mueble, ¿no? Un asiento, un equipamiento. Aquí vemos los detalles de la firma, de la marca, que permite la inyección, ¿no es cierto?, con algunos detalles de las zonas de ingreso y de cómo es la matricería, ¿no?, que tiene un lado de acabado y evidentemente un lado rústico, que es la parte de atrás, en la parte de los asientos, donde hay poca visibilidad. Aún así es un artefacto liviano, apilable, que no se oxida, que puede estar al exterior y que constituye en esta Europa de la década de los 80, entrando a los 90, un asiento de bar muy difundido, que se encuentra como un asiento común en muchos espacios, en París y en la Europa Centro, para uso digamos, de alta público y de alta serie. Fíjense acá también cómo empezamos a encontrar algunas opciones con algún asiento tapizado, ¿no? Y bueno, cómo podemos trabajar sobre el dimensionamiento o algún tipo de información que empieza a aparecer a nivel técnico en las publicaciones especializadas. Y en otro ejemplo es la cafetera, esta cúpula de Aldo Rossi en el año 89 para Alessi, que no va a generar ninguna innovación a nivel tecnológico, pero simplemente a nivel formal va a ser una propuesta donde este objeto se presenta dentro de esta imagen, ¿no?, que veníamos hablando. Entonces, con el mismo sistema de las cafeteras Vialetti, con un filtro y un elemento, un sistema de presión por el cual sube una chimenea y pasa el café, con exactamente el mismo sistema, Aldo Rossi simplemente va a cambiar la forma de esta cafetera, inspirándose en las cúpulas de las iglesias en Italia y haciendo una suerte de homenaje y registrando también de alguna manera un elemento de identidad en la Italia, con toda su religión, principalmente en Roma, pero con todo su tema de la religión y de las iglesias, ¿no?, registrando estas cúpulas, y otra vez de nuevo, de alguna manera, haciendo referencia a un elemento histórico, pero incorporándolo en un objeto que va a trabajar desde un lugar muy fuerte, solo con la imagen. Aquí podemos corroborar, ¿no es cierto?, que se trata de este mismo tipo de cafeteras con el filtro y el vaso y una tapa con una chimenea, por el cual sube el café una vez que ha ejercido la presión. Aquí vemos la válvula y en este caso estamos viendo un objeto en uso, ¿no?, que ha perdido su calidad superficial, ha perdido todo ese acabado de cromado y ha quedado el aluminio opaco, ¿no? Esto habla un poco también de cómo estos objetos parecen estar pensados simplemente para mirar o para ser expuestos en una vitrina, pero no se considera luego de su uso lo que va pasando con todo esto que proponen el tratamiento de la imagen. Algo parecido va a suceder con este exprimidor Juicy Salip de Philippe Starck, reconocido justamente por todas sus controversias planteadas en torno al uso y función con la que cumple, ¿no?, en la que nunca jamás lo hemos visto en una foto, salvo en esto que es como un render, por supuesto no es oficial ni de la firma Alessi, de cómo sería realmente el uso, pero es un objeto que se presenta siempre fuera de contexto, despojado de un entorno, no sabemos exactamente qué tamaño tiene, cómo se relaciona con el usuario. Y en este sentido, y también entrando ya en una década de los 90, cómo este trabajo y valorización sobreponderada de la imagen en los productos
también se va traspasando a lo que es el diseñador, ¿no? Y entonces Philippe Starck se convierte en su propio producto de diseño, presentándose como un superhéroe, como un cuerpo soporte de imagen, diseño y provocación, ¿no? Generando con su nombre una marca donde la T se convierte en un signo más y todo lo que esto puede llegar a connotar. Y bueno, por supuesto sus productos en esta época, sobre todo en las décadas de los 80 y los 90, siempre presentados descontextualizados, ¿no es cierto? Que difícilmente a veces se ubica su función. Esto es un hervidor sellado, compacto, donde el agua ingresa por esta manija y se llena aquí, pero que obviamente no tiene alternativas de limpiado interior. O esto que es un frutero para mesa, ¿no? Y que bueno, es tan ornamental que hasta simplemente parece un adorno. O lo que puede ser esta banqueta que sacada de escala, a uno le cuesta identificar de qué se trata, ¿no? Con este gesto que es prácticamente un gesto humano, sobre todo cuando lo vemos en la sombra arrojada, y todo el estudio que se hace para en esa imagen fotográfica y en la que generalmente a los objetos los vemos siempre desde el mismo ángulo, desde la misma visión y a veces cuesta interpretarlos. Esto hacia la década de los 90 va a ir el producto haciendo una instancia evolutiva en cuanto a su tratamiento de sus apariencias, ¿no? Y como decíamos, Francesco Morace va a determinar ya que se trata de un producto mayéutico. ¿Y esto qué quiere decir? O screen symbol, ¿no? Símbolo a nivel de pantalla. Digamos que el objeto desarrolla un lenguaje propio, es decir, se va a vincular desde lo sensible y también desde lo racional y se va a vincular de una manera más directa con el usuario, de alguna manera más honesta, ¿no? Destacando el valor del discurso, de lo afectivo y de la sensibilidad. Es decir, en un punto el objeto va a empezar a hablar y entonces esto de solo presentarse como una imagen artificial va a empezar a incorporar ahora un discurso que va a hablar de sí mismo. Y entonces vemos en este termo, jarra termo, de Ross Lovegrove y Julian Brown en la década de los 90, cómo esta posibilidad de trabajar el material plástico translúcido, transparente, hace que todo el tratamiento de carcasas y refuerzos, pestañas, encuentros y nervaduras quede a la vista y expuesto y nos hable entonces un poco de cómo es este producto desde su lógica constructiva, desde su tecnología, ¿no? Va a aparecer, el objeto se va mostrando de alguna manera un poco más allá de su simple imagen. O este caso de esta engrampadora, también de Ross Lovegrove, donde hay un esfuerzo importante, ¿no? En mostrar toda esta suerte de suela que obviamente nos recuerda el tratamiento de un calzado deportivo, de una grip para evitar su desplazamiento en una superficie lisa. No van a quedar descartados durante todos estos procesos los trabajos de André Ricard, que va a seguir en una línea racionalista y muy alineada a lo que fue el movimiento moderno, desarrollando productos aún en la posmodernidad. Y la posmodernidad admite esto también, admite el funcionalismo racionalista que ya está agotado y obsoleto desde los planteos teóricos, los admite en su propio entorno y entonces aparece esta pinza antipolilla, ¿no? Súper racionalista, pero que cumple muy bien la función y aplicada en un objeto de uso masivo y casi anónimo, ¿no? ¿Quién pensaría tanto diseñar un set, un soporte para pastillas antipolillas, ¿no? Y hay mucho diseño atrás de esto y no solamente de un diseñador estándar, sino de un diseñador muy reconocido como André Ricard. Vamos a encontrar alternativas, como estábamos diciendo,
de cómo los objetos van más allá de su forma a nivel de exhibición y exposición y empiezan a hablar un poco más de sus lenguajes constructivos en esta década de los 90, incorporando una suerte de discurso en estos productos mayéuticos, y entonces como Ron Arad con esta silla Tom Back, ¿no?, muestra de alguna manera con este ejemplar que va a muestras y a museos un poco el origen de esta forma, que es un metal embutido, ¿no? Y como de una chapa metálica con un embutido y un troquel aparece esta silla que luego va a ser realmente fabricada en plástico, en forma estandarizada y también con sus características de fácil limpiado, fácil mantenimiento, apilabilidad y muy livianas, y que va a insertarse, igual que la silla Pensi de Toledo, diseñada 10 o 15 años antes, para bares y restaurantes y sectores de uso público. Y luego, fíjense, al 2005, ¿no?, unos 12, 13 años después, va a trabajar esta opción de la silla rulo, ¿sí?, Ripple, que de alguna manera nos inspira o nos recuerda a esta Tom Back, que también en el 2005 va a ser como homenajeada a partir de esta edición de un volumen que va a ser expuesta en los museos como el MoMA de New York y en algunos otros espacios especializados de diseño, y que evidentemente está como funcionando como la matriz, ¿no? Como sería casi esta matriz de embutido, pero en realidad es un sillón bastante decorativo, por supuesto que no de uso masivo y cotidiano como estaba planteada la silla esta original y cuando sale su versión en plástico. Y cuando ya entramos hacia los años 2000, el panorama se hace mucho más complejo, las tecnologías han evolucionado notablemente, los sistemas tecnológicos digitales de CAD y de representación y de control, ¿no es cierto?, para matricería han avanzado muchísimo y entonces permiten formas mucho más orgánicas por un lado y más flexibles por otro lado. Este es el caso de la botella para agua de la firma Tennant de Ross Lovegrove. Fíjense que en el año 2000 reproduce prácticamente un chorro de agua que puede ser tomado con la mano, ¿no? Y acá vemos en la matricería y en los conceptos originales cómo el envase termina siendo de una botella de agua de uso masivo, ¿no? Como la Villavicencio, como las marcas que nosotros conocemos ahora, la Tennant en Europa circula con esa botella de agua, o circuló hasta hace poco, eh, con ese diseño tan particular. Ross Lovegrove, a partir de esta época, va a ser denominado el capitán orgánico, ¿no?, por todas sus propuestas, y bueno, porque justamente él trabaja, y aquí lo estamos viendo en unas conferencias TED, con todos estos sistemas de punta para generar estas formas que a veces son únicas o a veces requieren matricerías complejas o únicas, y que los sistemas tecnológicos empiezan a resolver con sus alternativas productivas de prototipos rápidos o mecanizados por CAD, que a veces no requieren una alta producción. Entonces vemos estos parlantes muy llamativos, y miren la escala que vemos acá, ¿no? Y él apareciendo siempre casi como un mesías, o vestido blanco o vestido de negro, de lo que va a ser este mundo lo orgánico, o este particular banco que, más que estar usado en algún sector público, en alguna plaza, en algún parque, está exhibido en un museo. O lo que va a hacer Javier Mariscal en el año 2005, retomando algunas tecnologías como el rotomoldeo y recuperando lo que él siempre ha hecho en sentido de sus propuestas de diseño gráfico, ¿no? Él viene del mundo de las caricaturas y toma este personaje Kobe de lo que fue la mascota de las Olimpiadas del año 92 y lo va a convertir, miren, en el año 2005 en un asiento lúdico para niños, ¿no? Donde cuando empezamos a hacer el análisis tecnológico encontramos algunas imágenes, vemos los detalles de unión de las matrices que
nos dan lugar a poder hacer algunas deducciones constructivas para incorporar los análisis que tenemos que hacer. Eh, y dentro de estas alternativas tecnológicas que estábamos viendo, también este sillón Bond, ¿no? Como una gran exploración donde se trabaja como de una manera en una estructura a la manera de las estructuras en los cuerpos humanos, a partir de los esqueletos y las lógicas constructivas de los huesos, ¿no? Donde se requieren menos tensiones, estas secciones se adelgazan, y donde se producen las uniones o las tensiones más importantes, estas tensiones se hacen más gruesas, perdón, las secciones se hacen más gruesas y se hacen más importantes para justamente recibir y dar las resistencias. Entonces vemos estas alternativas, ¿no? Tan orgánicas en el año 2006, y vemos que todo de alguna manera está haciendo referencia, ¿no? A cosas que ya hemos visto, y esto se va a enfatizar en el año 2000, y es una característica que ya habíamos visto de la posmodernidad en estas nuevas relaciones que se van estableciendo con lo histórico, ¿no? Acá hablando de un personaje del año 92, en el año 2005, y acá reeditando algo que nos recuerda, ¿no es cierto?, a estas cosas que ya propuso Gaudí a principios de siglo. Y como veíamos anteriormente, Andrés Ricard, en su línea muy moderada, diseñando toda bajo las normativas del funcionalismo racionalista, aún en el 2007 sigue diseñando objetos muy prácticos, con un diseño muy moderno, muy austero y muy funcional, muy claro en la comunicación de sus gestos, ¿no? Y donde aún con el color está totalmente claro que esta palanca es la que yo tengo que apretar para que salga el jugo. Y si lo comparamos con el Juicy Salif de Philippe Starck, no tenemos unas distancias importantes en los roles y los valores que van teniendo acá la función práctica, la función simbólica, la función estética y todas otras construcciones que se trabajan en la posmodernidad. Y el mismo caso que lo va a seguir enmarcando la firma Alessi del año 2008, que ella misma se hace un homenaje a un diseño de la década de los 80, la cafetera Cúpula, y va a hacer un bolígrafo la cúpula reproduciendo la tapa de esta cafetera que ya hacía referencia a las cúpulas de las iglesias romanas e italianas. Entonces fíjense la sobreproliferación del discurso acá, ¿no? Como una abundancia donde se hace el discurso del discurso sobre el discurso, ¿no? Esta cafetera que homenajeaba a las cúpulas italianas tiene su propia reedición de una lapicera que homenajea a la cafetera, ¿no? Esta característica de la posmodernidad de hacer discurso del discurso y de ir remitiéndose siempre a lo que ya pasó, a la historia, retomando para haciendo una reelaboración o un homenaje. Lo vamos a ver con Ron Arad cuando toma su propia silla Well Temperate y ahora hace la Well Transparent, y entonces cambia estas chapas de metal por estas láminas de un poliacetato, y las va a bulonar, y con el mismo criterio que estas chapas metálicas. Lo que sí nos permite esto de alguna manera, y si recordamos, este era el producto mímico de los 80, donde la imagen estaba totalmente sacada de referencias, y este es un producto ya mayéutico o superado de lo mayéutico con el discurso, ¿no? de esto que hablábamos de información de sí misma, y entonces esta transparencia que nos permite a nosotros terminar de leer la forma en que realmente está este objeto realizado. Acá solo veíamos un volumen, un rulo, que no sabíamos bien si iba hasta abajo para fijarse o cómo era, cuando acá claramente podemos ver que se cierra en sí mismo, ¿no? Y se abulona por atrás. Entonces aquí vemos un poco
con mucha claridad la evolución esta sobre el tratamiento de la imagen que va ocurriendo entre los 70, los 80 con el producto mayéutico mímico y los 90 y hacia adelante con el producto mayéutico. Lo que va a hacer Jorge Pensi con la silla Toledo también de los 80, ¿se acuerdan? Ahora en su reedición en plásticos con multicolor y de la misma manera mostrando de alguna forma ahora cuáles son las piezas realmente que tiene y que que constituyen este objeto. En este momento, cuando la silla Toledo era totalmente de aluminio, fundición de aluminio, estaba de tal forma tan sutilmente diseñada que parecía de una sola pieza, ¿no? Y aquí cuando la vemos reeditada en plástico, terminamos de comprender claramente cómo están las piezas vinculadas entre sí, pero que constituyen, no es una sola pieza, sino que son varias piezas. Entonces el objeto va hablando de sí mismo y haciéndose un poco más honesto hacia esta época y se va trabajando obviamente todo lo que tiene que ver con la reedición o lo que ya pasó, siempre volviendo hacia atrás en la historia, siempre mirando hacia atrás, va a ser una característica de la posmodernidad. En cuanto a lo que ha ido pasando y como para hacer una síntesis de todos estos procesos, Andrés Ricard en la década de los 80 trabaja con las tendencias en el diseño. Entonces, vamos a ver que él, siendo un diseñador formado dentro del movimiento moderno y avanzando en la década de los 60 y los 70, va a observar lo que está pasando hacia los 80 y va a determinar que hay 5 líneas de trabajo. Cuando en el movimiento moderno había una sola, que era el funcionalismo en su versión racionalista, lo que hacía Le Corbusier, lo que hacía la Alemania moderna, o en su forma organicista, funcionalismo organicista, lo que hacía el movimiento, los países escandinavos. Bueno, en la posmodernidad él dice va a haber 4 funcionalismos y una tendencia que ni siquiera es un funcionalismo, ¿sí? Entonces él va a hablar de un funcionalismo depurado en relación a todos esos objetos que continúan con una línea depurada del movimiento moderno, como si fuera el funcionalismo racionalista o lo que va a ser el funcionalismo formalista con todas estas búsquedas en donde la forma está prevaleciendo pero la función no ha sido descuidada, ¿sí? Hay unas búsquedas formales importantes, sí, pero en estas sillas todavía me puedo sentar, estas cajoneras todavía funcionan como cajoneras y la botella o esta silla todavía funcionan de la misma manera. El funcionalismo tecnicista, que va a hablar de una exacerbación de los aspectos tecnológicos, y entonces vamos a ver objetos como estas aspiradoras de Tom Dyson con un filtro de agua, pero que se muestran con mucha complejidad tecnológica, aunque no necesariamente la tenga, lo mismo que las lámparas Titios, esta de Richard Sapper, ¿no? Se muestran como con mucha tecnología cuando en realidad es un sistema de contrapesos que permite regular estas lámparas, ¿sí? En una versión de pedestal o en una versión de escritorio, o estas sillas Iron que se regulan ergonómicamente en tallas e incluso en tamaños y que permiten diversos ajustes, y fíjense la complejidad de este lenguaje que los muestran altamente tecnológico. El funcionalismo brutalista, que va a explorar toda una búsqueda en el sentido de usar la materia prima con muy pocos procesos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Well Tempered es unas chapas metálicas así nomás flexadas y con bulones, y no hay ahí un troquelado, estampado, cortado, no hay ningún otro proceso, ¿sí? O lo que van a hacer estos sillones de Frank Gehry con estas secciones de cartón corrugado, o este asiento de Shiro Kuramata en placas de vidrio
así como las estamos viendo, ¿no? Tan duras y crudas y frías como las estamos viendo, o este equipo de mueble que es como que hubieran sacado la estructura de los muebles y solo quedara el tapizado. Entonces, funcionalismo brutalista se remite a los procesos rudimentarios y a la materia en estado primo, negando y oponiéndose a lo que es el funcionalismo tecnicista. Y por último, el formalismo lúdico, es decir, ya ni siquiera es un funcionalismo, ¿no? La función queda bastante de lado y aparecen estas formas tan complejas como esta silla Garriri de Javier Mariscal, donde vemos aquí unos piecitos que evidentemente no tienen ningún sentido y que complejizan y complican la función del objeto, te hacen que te tropieces, evitan la limpieza, lo que dificulta acá el exprimidor para sostenerse y efectuar la tarea y que el jugo caiga realmente dentro del vaso y que no te ensucies las manos, lo que es sentarse en esta banqueta que tiene solo esa pestañita para apoyar un pie, ¿no? Y la dificultad en estos 3 puntos de apoyo que si vos te inclinas hacia un lado perdés el equilibrio, etcétera, ¿no? Cómo están ponderadas las formas en una búsqueda de algo gracioso y lúdico, y la función ha quedado dejada de lado y se prioriza entonces el objeto espectáculo por sobre la función práctica. Bueno, recomendar como siempre que las fuentes, sobre todo ahora en la posmodernidad, están disponibles aparte de los libros y las publicaciones actuales de revistas de diseño, están también en los sitios web, en los estudios y en las páginas de los diseñadores y de las firmas que todavía están vigentes y produciendo. Así que en ese caso diríjense directamente a esos sitios y eviten los blogs y los Facebook que generalmente traen un corte y pegue mezclando y distorsionando la información.